El Eterno te bendiga mucho. Quiero que hablemos de el libro de Hebreos y solamente hoy le voy a hablar de una introducción. Hebreos es un homenaje a Yeshua, al incomparable Hijo de Elohim. Es una exhortación a los creyentes en tiempos de persecución y que no dejaran de perseverar, algo muy necesario en este tiempo con todos los ataques que se nos vienen arriba. También es una exhortación a seguir adelante hacia la perfección y a vivir por la fe. Entonces, es muy importante poder comprender este libro pues al espejo, ¿verdad?, de lo que es el libro de Levíticos y lo que es la Torá. Porque muchos piensan de que la Torá fue abolida. Entonces, aquí en este libro nos vamos a dar cuenta de la importancia. Y yo les había comentado de que pues no se sabía quién escribió el libro de Hebreos, porque no identifica al autor y que muchos piensan que es Pablo, otros que no, por algunas cosas de que Pablo no dice que Timoteo es su hijo, sino que es su hermano. También dice que Yeshua le confirmó el mensaje, no que se lo reveló. Cosa que es confirmar un mensaje, es que es revelado y después confirmado. Entonces, una gente le puede decir a un hijo, por ejemplo, un hijito mío, como un hijito espiritual en el caso de Pablo, pero también eran hermanos. Entonces, por esta causa lo han como descartado muchos y piensan que posiblemente haya sido Lucas, muchos dicen que Lucas, otros Bernabé, Apolos, Timoteo, Felipe, Pedro, Silas, Judas y Aristión. Estos son los nombres de aquellos que piensan que lo escribieron. Entonces yo, al leer esto, me quedé como con un poquito de duda. ¿Será que no es Pablo? Entonces, el Espíritu, que nos guía a toda verdad, me respondió rápidamente y me dijo: ve y mira cómo termina el libro. Y pensé en los mismos mensajes. Cuando yo grabo un mensaje, yo siempre termino igual. También cuando yo escribo algo, yo siempre termino igual. Cuando nosotros escribimos, es como que son las expresiones finales que siempre usamos la misma. Es como que tú estás hablando algo y ya terminaste y bueno, ok, bye. O sea, lo último que tú respondes al tú despedirte. Y para mi sorpresa, cuando me voy al libro de Hebreos, veo que dice, al final, la gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia. ¿Qué es la gracia? Ese amor inagotable, esa misericordia, ese favor, ¿verdad? ¿Quién mejor que Pablo? ¿Quién mejor que Pablo entendía la gracia? Porque él mismo dice que él no se merecía, que él era como un abortivo. Aparte de eso, por gracia sois salvos por medio de la fe. Quien habló de esto fue el mismo Pablo en el libro de Efesios. Pero no solamente esto. Yo me fui a buscar cada carta. Tito, Timoteo 1:2, Primera Tesalonicense 1 y 2, Colosense, Filipense, Efesios, Gálatas, Primera, Segunda de Corintios y Romanos. Y todas terminan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, pero yo dije, bueno, pero quizás los otros autores también terminaban así. Pues me fui a buscar a Judas, a Lucas, Mateo, Hechos, Santiago. ¿Y qué tal? No terminan así ninguno. Lo que indica y me confirma que debió ser Pablo que lo escribió. Porque no es posible que todas las cartas terminen exactamente igual, sabiendo yo que normalmente todos los hacemos así. Nos despedimos siempre igual. Y aparte de lo que le expliqué, que él conocía muy bien la Torá y también el misterio de los gentiles, el nuevo pacto, y que aquí en este libro es que se habla del nuevo pacto, que el mismo Pablo dice que tenía un nivel de entendimiento y de conocimiento amplio. Y también uno de los que más escribió. O sea, que más estudió, más escribió, más se preparó. El mismo Yeshua se le revela y le muestra todas estas cosas. Entonces me hace sentir casi al 99% que fue Pablo, por esa razón. Ahora, vamos a ver un poco de este libro. Hebreos, mucha gente de una vez identifica hebreo como un idioma. Pero sin embargo, en el Antiguo Testamento o en el Tanaj, ¿verdad?, que en hebreo es ibri, no se refiere a un idioma, sino a la gente.
y no se usa muy frecuentemente. Sin embargo, israelitas son los hijos de Israel, que se usa mucho, quienes heredan las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, hebreos son los herederos prometidos a Abraham. Recuerden que a Jacob se le cambia el nombre a Israel, padre de las 12 patriarcas, de donde nació Yeshua, entonces, de la tribu de Judá. En Génesis 15:13 dice que después que Elohim llama a Abraham, lo bendice y le dice que saliera de su tierra a una tierra que él le iba a mostrar. Y dice el verso 5 que salieron a la tierra de Canaán, ¿verdad? Que es Israel, la tierra prometida. Y allí llegaron. En el verso 7 dice que allí Elohim se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y allí edificó un altar a Elohim, quien se le había aparecido. Entonces ahí está Abraham, una promesa: sal de tu tierra a la tierra que te voy a mostrar. Pero ¿qué pasa? Que para él llegar a esa tierra, él tuvo que cruzar, atravesar y pasar. Y la palabra hebreo es el que cruza, atraviesa, pasa. Entonces Abraham tuvo que cruzar el Jordán para llegar, también mar, río. Y no solo él, también identifica un pueblo que tuvo que cruzar para llegar a Canaán, que es Israel. Y que, por cierto, también el mismo Abraham tuvo que ir a Egipto, porque dice que fue una época de hambre, y lo podemos leer en Génesis 12:10, y que luego él regresa a Canaán. Entonces, de ahí es que a Abraham se le llamó el hebreo, el que cruza. Y por cierto, que me imagino que lo veían como el que se la pasa de aquí para allá, como un extranjero que está cruzando, porque imagínense, estaba allá, luego en Canaán, luego se va para Egipto, luego vuelve otra vez de nuevo y se va al desierto del Negev. Entonces, esa era la manera como era reconocido. Recuerden también que habían personas que se le ponían apodos, se le ponían, incluso hoy en día, que se le llaman por un nombre y que muchas veces se quedan con ese nombre, y hay ciudades que son llamadas así, porque a alguien se le puso un nombre y bueno, y así se quedó. Entonces, el que cruza, el que atraviesa. Pero esta palabra hebreo es una palabra profética, porque finalmente Elohim los sacaría de Egipto y haría un milagro de abrir el Mar Rojo y que ellos cruzarían en seco. Entonces cruzarían, el pueblo que cruzó al otro lado. Llegan al desierto. Y recuerden que luego, cuando va Josué, que lleva el pueblo, ellos cruzan de nuevo el Jordán y el Jordán se abre. Entonces vuelven y cruzan. Entonces, hebreo, el que cruza, el que llega a la tierra prometida cruzando aguas. Y ahí está la fe, porque tenía que actuar la fe en los dos casos. Y hoy en día también se nos habla de que cruzar el Jordán o la espesura del Jordán es como pruebas. Y las aguas son pruebas, prueba de tu fe. Entonces, si nosotros somos hijos de la promesa, porque dice la Escritura que si estamos en Yeshua, somos esos hijos de la promesa. O sea, si nosotros hemos escuchado la voz de Yeshua, es porque somos ovejas de su rebaño. Entonces, eso quiere decir que tú eres un linaje, una descendencia de Abraham. Porque Yeshua nos viene a buscar y Él nos llama. Entonces somos, por tanto, hebreos descendientes de Abraham. No te quepa ni la menor duda de esto. En cuanto al idioma, es común decir que un español, ¿verdad?, es de España cuando tú lo escuchas hablar. Y, por ejemplo, el hebreo es un idioma de los que son hebreos, pero se refiere en sí a gente y descendencia. Es como que si tú hablas hebreo, tú debes ser de Israel, o tú debes ser hebreo. O como que tú escuchas a alguien que hable chino, pues tú debes ser de China. Entonces, el mismo idioma identifica a la gente que lo habla. Entonces vemos que también en Egipto se le llamaba a los israelitas hebreos. En Éxodo 1:15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas.
En el capítulo 2, verso 6 dice, cuando la hija de Faraón vio a Moisés y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Y recuerden que fue Jacob que regresó, José estaba allí, estaban las tribus, se le llamaba hebreos. En Gálatas 3:29 dice, y si son de Yeshua, entonces son descendientes de Abraham, herederos de la promesa. Lucas 1:54, cuando el ángel se le aparece a Miriam o a María, ¿verdad? Que le dice que va a tener un hijo y él salvará a tu pueblo de sus pecados, el pueblo es Israel. Él le profetiza a ella. Entonces, en el verso 54, ella dijo, socorrió Elohim a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, la misericordia, la gracia para su pueblo, el socorro es la salvación que era Yeshua para Israel, la redención de Israel. Todo esto estaba ahí profetizado, ella lo expone y queda ahí como una evidencia porque ella entendió y dice que ella entendía muchas cosas que la guardaba en su corazón. Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Había una promesa. Socorrer, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es salvación, la salvación de Elohim, Yeshua. Entonces somos nosotros la simiente, somos Israel, somos los hebreos, somos los hijos de Abraham, los hijos de la fe, los hijos de la promesa. Yeshua es la esperanza firme. Él envió el socorro a su pueblo, que es Yeshua, para tomar un pueblo para su gloria. Entonces, entendiendo que somos hebreos y este libro es para nosotros, no nos sintamos mal, hermanos, porque nos acusen de que nos gusta la música en hebreo, de que nos gusta estudiar las palabras en hebreo, de que amamos a nuestros hermanos judíos, que nos gustan las cosas de Israel, de Jerusalén, y que deseamos conocer todo lo referente a sus leyes, mandamientos, porque son para nosotros. Y no se confunda aquí, no estoy hablando de lo que practican fuera de las escrituras. No, nada de eso, ni cábala, ni no. Lo que está en la escritura referente a Israel. Por ejemplo, yo quiero saber todo acerca del templo, qué viene el templo, qué significa, qué simboliza. Déjame ir a las escrituras. Entonces, nos acusan hasta por decir Yeshua, porque ¿saben por qué? Porque es hebreo. No, a mí háblame en español, dígame Jesús. Pero sin embargo, ellos dicen aleluya. Aleluya, alabanza a Yahweh. Eso es hebreo. O amén. Amén es hebreo también, que significa cierto. Entonces, hay palabras que hoy los cristianos usan, pero tienen un rechazo tan grande al hebreo que le ha puesto por el enemigo para cegar sus ojos y tapar sus oídos. En el Antiguo Testamento, el Tanaj, ¿verdad? También en la ley y los salmos y todo lo que es la Torá fue escrito también en hebreo, en este lenguaje. Y estudiar las palabras en este lenguaje nos ayuda a escudriñar la raíz de cada palabra y poder entender mejor los textos. Entonces, nosotros podemos tomar, que es lo que yo hago, y es lo que voy a hacer con este libro, es que voy a tomar el hebreo, el libro de los hebreos, ¿verdad? Y lo voy a llevar a la Torá. Lo voy a llevar a los profetas. Y de ahí es que voy a ir comparando uno con otro y buscándole el significado a cada palabra, a cada texto. Bueno, no todo exactamente, porque imagínense, eso es muy profundo y muy largo, pero por lo menos las cosas básicas importantes que nos van a exhortar a continuar, a perseverar en este tiempo. Y además de que echemos raíces y que estemos firmes en esta fe. Recuerden, este libro habla de la fe, de la perseverancia, la importancia del nuevo pacto, la Torá, de que somos hebreos, que somos ese linaje, que Él nos vino a socorrer, que Él nos habla y comienza diciendo así, que Él nos habla a través del Hijo. Y vamos a ir a ese punto cuando le comparta el primer capítulo.
Entonces, sin embargo, muchos van a seminarios donde se estudia el griego, ¿verdad? Pero nosotros queremos irnos a lo más profundo, pero nos acusan como si eso fuera algo malo. Entonces, somos ese linaje de Abraham, quien por medio de Yeshua, ¿verdad? Y nuestra fe, una fe viva, una fe que obra justicia, hemos sido injertados en el olivo verde, ¿verdad? Que es Israel, que es Yeshua, y nos alimentamos de la rica savia del olivo. Yeshua es el retoño de ese olivo. Yeshua es la raíz de David, el tronco del árbol cortado desde donde nació ese renuevo de esperanza. La esperanza que esperan alcanzar las 12 tribus, como habla también Pablo en el libro de Hechos, la resurrección, la esperanza de vida, el regreso a la tierra prometida, la restauración de Israel. Los discípulos le preguntan al maestro Yeshua antes de subir, le dice, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Entonces, esa restauración de todas las cosas es lo que está ocurriendo ahora con nosotros. Y bueno, esta es la introducción para este libro de Hebreos. Y por último, le voy a compartir estos 3 versos en cuanto a lo que le acabo de hablar. Isaías 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí, el padre de David. Entonces, ese tronco fue cortado y salió ese retoño que es Yeshua. Apocalipsis 22:16 confirma Yeshua hablando, yo soy la raíz y yo soy el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Romanos 11:17 dice, aquí en este capítulo 11 está hablando de el olivo, está hablando de las ramas que fueron cortadas y que nosotros, olivo silvestre, la plenitud, fuimos injertados. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos. ¿Y qué pasa cuando tú eres injertado en el olivo? Dice, eres participante de la raíz. Participante de la raíz. ¿Y quién es la raíz? Yeshua, la Torá, los mandamientos y la rica savia del olivo. Amén. Entonces, amados hermanos, ya luego comienzo a compartirles los capítulos del libro de Hebreos. Y para mí es sumamente emocionante, la verdad, porque ahora lo voy a estudiar diferente como lo estudié la primera vez. Y se lo voy a compartir. Nos lo vamos a disfrutar. El Abba les bendiga.